Buenos días a todos. Bienvenidos en nombre de la Fundación La Verdadera Devoción al Corazón de Jesús a este curso de bioética enmarcado dentro del proyecto de la Academia de Betlehem. En este cuarto tema vamos a ver el derecho a la objeción de conciencia, especialmente en el ámbito sanitario. Nos acompaña, como ya conocéis, la doctora Marta Tarasco, doctora en foniatría y experta en bioética, con un máster en bioética cursado en Roma y amplia experiencia tanto docente como de investigación. Y sin más, dejo paso a la doctora Tarasco para iniciar la sesión. Siempre va a estar en el candelero el hecho de admitir o no que el personal sanitario tenga una posibilidad de ejercer su derecho de conciencia. En realidad es un tema muy truculento. Parece como, bueno, a mí no me compete, yo no soy médico, tal y cual. Pero el hecho de que los médicos eh, tengamos la posibilidad de la objeción de conciencia, bueno, dije médicos, pero me voy a enfermeras, a todo el resto del personal sanitario, es importantísimo, porque de otra manera significaría que no estamos puse septiembre, perdón, que no estamos ejerciendo nuestra libertad. Y una persona, cuando es obligada a actuar, pues no puede actuar bien, no puede actuar con gusto, no puede actuar feliz, digamos, ¿no? Entonces, aunque quisiéramos hacer mejor las cosas, en realidad no podríamos justamente por ese motivo, ¿no? Entonces, bueno, el derecho del sujeto de investigación a retirarse de un estudio sin que fuera penalizado por ello fue establecido en la Declaración de Helsinki de 1964 por la Asociación Médica Mundial y previamente, aunque no fue directo, por cuando se elaboró el Código de Nuremberg. Ustedes saben que el Código de Nuremberg fue después de los juicios de Nuremberg, que tardaron bastante los juicios, pero luego después de eso vino el código. Cuando ese código se elaboró, no tuvo la resonancia científica que hubiéramos esperado porque, em, o sea, la resonancia en el mundo científico, porque justamente pues estaba asociada a todo el tema nazi. Entonces, pues obviamente el tema nazi no era nada popular. Digo, si hoy en día se ve, bueno, es difícil hablar del tema, como no sea en las películas de Hollywood, etcétera, pues digo, hay mucha bueno, hay unos pocos neonazis, pero hay mucha animadversión por eso. Bueno, pues en ese entonces, en el 47, pues muchísimo menos, ¿no? Entonces, por eso no tuvo resonancia. Pero fue después, ya lo veremos cuando veamos investigación, fue después con la Declaración de Helsinki que se vuelve como a redactar esa posibilidad de que en la investigación de personas, no de ratitas de laboratorio o no de cifras y datos, sino de acciones en la persona, pudiera retirarse la persona, pudiera aceptar, pudiera lo que sea, ¿no? O sea, no le podemos decir hoy a ningún sujeto, bueno, ya afirmó que acepta participar en una investigación, pero el sujeto de investigación, aquí nos trata necesariamente de pacientes, por eso hablo del sujeto, el sujeto de investigación puede echarse para atrás, o sea, en el momento que quiera, y no le podemos decir, no, perdona, tú ya firmaste,
tú ya aceptaste, nos echas a perder el experimento, ya hemos gastado tanto en ti. Nada de eso vale por esta declaración de Helsinki que luego se ha ido reactualizando. Entonces, eso permitió, ahí estamos hablando del sujeto de investigación o paciente, podría ser, pero con el transcurso, digamos, del tiempo y digamos, también la evolución de todo lo que es la jurisprudencia universal, pues va evolucionando, ¿no? Las leyes, por eso ya sabemos que es, bueno, yo lo digo de broma, espero no ofender a nadie, pero yo digo que, pues bueno, una ley es como cambiarse de calcetines, ¿no? O sea, al final se, se, se hacen y se deshacen las leyes, ¿no? Todo el tiempo. No son permanentes como lo que es una ley en la ética. Entonces, este derecho se formalizó como parte del proceso de consentimiento informado, garantizando la autonomía y la dignidad del participante para asegurar su voluntad, es decir, lo que él en su libertad, no, pues caray, ya se me complica mucho venir al experimento, lo que sea, o ya no me gustó, o me estoy sintiendo mal, o cualquier cosa que sea se puede retirar, ¿no? Entonces, esto favoreció justamente el que hoy en día tengamos también la posibilidad en el otro extremo de la balanza, que es el extremo de los especialistas sanitarios. En el esquema tradicional de la medicina, que digo, todavía existe, ¿eh? En muchos médicos, esto no es por regiones del planeta, esto es, bueno, puede haber más concentración en una región, esto es más bien algo personal, pero inicialmente ahí sí era algo global, digamos. El médico era el que cargaba con toda la responsabilidad, pero también con toda la capacidad de acción, ¿no? Lo cual está bien, porque si uno tiene las manos medio atadas, pero tiene toda la responsabilidad, pues eso no se puede actuar, ¿no? Y el equipo de salud también tenía su opinión, digamos, a ver, mire, doctor o doctora, estoy encontrando esto y tal. Bueno, pues sí, claro que les teníamos que hacer caso los médicos, pero esto, digamos, buscaba el bien del paciente. No es que el médico dijera, ¿y hoy cómo me voy a fastidiar a mi paciente? No, ni muchísimo menos. La intención médica siempre es luego les pongo ejemplos si quieren de esto, pero siempre el médico lo que intenta es buscar el bien del paciente. Solo que recuerden algo muy importante, y esto es un concepto sobre lo que es la conciencia moral de cada uno, ¿no? Como en la conciencia moral, lo que juzgamos es lo que eligió la libertad y la libertad es el conocimiento de la verdad más la voluntad de hacerlo. Por eso la libertad conlleva responsabilidad. En ese conocimiento de la verdad, pues sí, está lo que nosotros entendemos del hecho que estamos juzgando, ¿no? Pero como no podemos prever absolutamente todo, así estoy hablando en un caso muy hipotético, porque en la realidad además existen otros factores, no podemos llegar a comprender tanta cosa como puede llegar a suceder. Incluso pasarse un semáforo en rojo. Decimos, no viene ningún coche, no sé qué, pero no sabemos si va a aparecer un coche volando que viene hacia nosotros o un ciclista o bueno, lo que sea, no lo sabemos, ni si nos va a fallar el coche y se va a quedar parado en el cruce, el nuestro, ¿no? En el cruce y podemos, pues nos pueden chocar a nosotros o lo que sea. No podemos prever
todo lo que hay. Y así cuando tomamos una decisión de salud, sí, lo que la medicina basada en evidencia, es decir, después de recolectar todos los datos de muchísimos lugares en el mundo, y todos coinciden con que A más B es igual a C, pero siempre puede salir por ahí alguna excepción o la excepción puede ser nuestro paciente, ¿no? Entonces, es cierto que sabemos sobre el comportamiento de la enfermedad más que el propio paciente, pero no tenemos todos, no tenemos todo el conocimiento sobre todo lo que puede llegar a suceder. ¿Me explico? Entonces, aunque, bueno, esa es una parte. La segunda parte es que podemos estar obcecados por las propias pasiones, ya lo veíamos la clase pasada que les di, al respecto del juicio, ¿no? Entonces, de alguna manera no alcanzamos a entender por qué una cosa es buena o mala para el paciente. Y buena o mala, obviamente lo que es bien para el paciente es desde el punto de vista moral bueno también para mí, ¿no? Para el que lo está tratando, para la familia y para la humanidad en general, desde el punto de vista moral, obviamente. Entonces, de esta manera, a veces en el juicio podemos decir, no, caray, pues es que esta pareja que he visto, este matrimonio, y no pueden tener hijos. ¿Cómo no? Si ya está la técnica y tal, digo, no va a ser con un donador de semen ni con una donadora de óvulos, va a ser por ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo no hacerles una técnica de reproducción asistida? Y consideramos que es un bien para el paciente. Sí, es un bien, pero con minúsculas, ¿no? Digo, ya ese tema se ha estudiado, lo dio el doctor Marco y creo que va a seguir hablando de ello un poco desde otros enfoques, pero sin lugar a dudas, no es realmente el bien del paciente. Por eso, el hecho de que solo el médico tome la decisión no es necesariamente una garantía para el bien del paciente, ¿de acuerdo? Ahora, el bien del paciente son los deseos del paciente, de la familia y de la sociedad. Igual, el paciente puede pensar que lo más importante es que si la paciente es una chica joven y quedó embarazada, pues que le practiquemos el aborto porque un hijo a los 16 o 18 años o 20 que tenga, pero ella está empezando una carrera universitaria o lo que sea, pues claro, le resulta totalmente un shock en todo lo que va a ser su vida, ¿no? Se altera todos los planes de su vida. Entonces, es muy, muy importante que entendamos que si bien no se trata de digamos, de una toma de decisiones democrática, se trata de informar al paciente todo por parte del médico y de que también el médico conozca qué es lo que en realidad quiere el paciente. A lo mejor lo que el paciente necesita es una psicoterapia porque cree que no tener hijos es un motivo de infelicidad. Bueno, a ver, se priva de la gran felicidad de ser padres, pero eso no quiere decir que per se el hijo vaya a ser la fuente de su felicidad, ¿no? O sea, al final la felicidad está en otras cosas, ¿no? Bueno, ya sabemos en qué, pero en fin. Bueno, en la actualidad hemos caído en el extremo completamente diferente, que ustedes lo han escuchado mil veces, y que es la autonomía, ¿no? Entonces, todo lo que el paciente quiera es lo que tenemos que hacer.
Ay, no quiero a este niño ahorita y le hacemos el aborto. Ay, quiero un niño a la fuerza y le hacemos la reproducción asistida. Ay, es que yo ya me quiero morir y lo ayudamos a morirse con un suicidio asistido o con una eutanasia, ¿no? Entonces, ay, quiero cambiar de sexo y le cambiamos el disfraz biológico del sexo que tiene, ¿no? Entonces, vemos que atender solo a los deseos del paciente también puede ser equivocado, porque el deseo solamente tal vez no sea el bien del paciente. Cuando un paciente te dice, me pasó hace poco con alguno, te dice, no, es que usted no me podría ayudar a que mi voz sea como más sexy. No, le digo, es que no tener una voz sexy no es una patología. La verdad es que, pues bueno, cada quien tenemos la voz que tenemos, ¿no? Bueno, sí es que en mi trabajo, bueno, yo dije, ¿está en qué trabajará, no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas que uno dice, sí, claro que hay formas, pero es obvio que no se lo iba yo a realizar, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas es muy importante que entendamos que a veces el paciente no desea su bien. Pues sí, todas las que tenemos sobrepeso, quisiéramos que hubiera una técnica así mágica en la cual los todos los kilos extras se nos desaparecieran, pero no, pues hay que hacer dieta y ni modo, o sea, y ya, y pasar hambre, no hay de otra. Entonces, de alguna manera, pues esto, ¿no? Y ahí, frente a los deseos del paciente, hasta la ley civil, perdón, ay, hasta la ley civil se ha supeditado a ellos. Por eso, hoy en día, se ha despenalizado muchísimas cosas, otras se han aprobado, como la eutanasia en España. Ahora ya tenemos un nuevo país que acaba de aprobar la eutanasia. Tengo que revisar porque apenas me llegó la noticia hace 2 días y que es Uruguay. Yo sé, Uruguay, ni nunca voy a ir a Uruguay, ni nada, pero no, claro que nos importa, porque de uno a otro se va llegando a todos, ¿no? Ese es el problema. Digo, y como les referí en aquella clase, pues España la tiene no solo despenalizada, la tiene legalizada. O sea, eso es todavía más grave, ¿no? Entonces, veamos que tampoco este es el esquema correcto. Entonces, llega la bioética, ¡tatán!, la salvadora del problema, y nos propone un tipo de relación entre el equipo de salud y el paciente o su familia o la sociedad, en donde en conjunto, pero desde enfoques diferentes, vamos a buscar el bien del paciente. Y así, en primer lugar, la relación entre equipo de salud y paciente, familia o sociedad se vuelve más equilibrada, por un lado. Por otro lado, también ambos de verdad van a ir buscando el bien del paciente. Si el paciente dice es que yo así ya no quiero vivir porque claro, perdí los 2 pies y bla, 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 pues tampoco es para que el equipo de salud le digamos, oiga, sí, claro, pero usted sabiendo que es diabético, ha comido azúcar a montones, ¿no? Entonces, usted ha perdido los pies porque, pues, tuvo un problema debido a su propia decisión. Bueno, pues ok, pero yo ahora quiero decidir que ya no quiero vivir así, entonces por favor, yo le pago lo que haga falta, pero quiero que me ayude a morir.
ya vemos que ese no es el bien del paciente. Entonces ya le recetaremos antidepresivos, le ayudaremos con soporte de psicoterapia y bueno, eh, entendiendo a nuestro paciente, le daremos también, por supuesto, un soporte espiritual, porque aún para el no creyente, cuando se ve en situaciones límites, menciona a Dios o empieza a intuir, bueno, a intuir, por fin acepta que Dios existe, que lo ama y que lo puede salvar, que lo puede ayudar, ¿no? Entonces tenemos que darles a todos un soporte espiritual. Y esto sí es algo que podemos hacer todos. El equipo de salud, por supuesto, pero también la sociedad en diferentes formas. Uno puede ir a visitar enfermos y hablar con ellos porque a lo mejor el equipo de salud tiene tanto trabajo, sobre todo en la seguridad social, que bueno, que son pacientes que brotan por cada rendija del edificio, ¿no? Entonces, lógicamente, pues no tienen a lo mejor igual de tiempo o nadie les ha explicado o lo que ustedes quieran y lo podemos hacer nosotros. Eso es algo que es una de las muchas cosas que podríamos aportar a la sociedad siempre, aunque no conozcamos al paciente tal, uno nada más gestiona en el hospital que uno quisiera pues apoyar a los pacientes y tal, de esa forma, y ya está, o sea, y listo, ¿no? Entonces, bueno, en cada lugar será un poquito diferente la gestión de este permiso, pero siempre se da permiso, porque el paciente siempre está solo demasiadas horas. Entonces es algo muy bueno. Bien, em, ¿qué tienen que hacer tanto el equipo de salud como el paciente, la familia y la sociedad? Seguir el principio terapéutico, que es por el cual permitimos, bueno, le permitimos a la medicina en neutro el poder incidir sobre nuestra corporeidad y ya al médico en concreto, al profesional de la salud en concreto, incidir sobre nuestra corporeidad. Eso es mucho porque en realidad, ¿por qué voy a abrir el abdomen de un paciente? Como, ¿por qué? ¿No? Sabiendo que hay un riesgo de muerte también. O sea, es bajo, bajísimo, si yo tengo la capacitación, pero no deja de ser un riesgo. Entonces, ese es el principio terapéutico, el principio por el cual puedo incidir en el uno para el bien del todo, ¿no? Por eso puedo quitar las amígdalas para que el niño, bueno, o el adulto se hace menos, pero también podría ser, pues se cure, ¿no? Para que no le afecte al corazón por tantas infecciones repetitivas, o por eso puedo quitar incluso una pierna o lo que haga falta, pues, ¿no? O sea, o medio hígado o, en fin, hay muchas cosas. Y por otro lado está el principio de responsabilidad, porque justamente estamos poniendo las bases para un acto libre, para un acto en el cual todo el equipo de salud y todo el equipo del paciente, incluyendo su familia, va a actuar, va a informarse mutuamente. A ver, yo sé que lo mejor para mi paciente sería X tratamiento. Bueno, ya, pero mi paciente es el padre de familia, es el único que tiene trabajo de momento y eh, pues bueno, si le hacemos este tratamiento, lo vamos a inutilizar y no va a poder hacer nada para ganarse la vida, ¿no?
Entonces, pues a lo mejor el bien de mi paciente es que le haga algo que a lo mejor no sea tan efectivo, pero que le permita seguirse haciendo cargo de su familia, porque además tienen un hijo enfermo que la madre tiene que cuidar 24/7, tienen otros hijos que son todos niños, o sea, no, hay que conocer también eso del paciente, ¿no? No solamente la entidad patológica. Por eso es tan importante que intervengan ambos, paciente y equipo de salud, ¿vale? Bien. Entonces, la objeción de conciencia se da en sociedades que valoran la autonomía individual, las convicciones y el pluralismo. Es propio de países liberales, democráticos y laicos, eh, no en países totalitarios o sin derechos individuales. A ver, voy a explicar un poquitito este segundo párrafo. En países liberales, pues sí, en países en donde se promueve la individualidad, pero si nosotros llegáramos a, por ejemplo, a Cuba, Cuba geográficamente queda lejos de España, pero y muy cerca de México, pero, eh, pero en proximidad de gente estamos próximos todos, ¿no? En Cuba, yo tuve la oportunidad de asistir a dar cursos de bioética en diferentes ciudades, siempre a médicos, y me decían los médicos que les cuesta mucho trabajo en ciertas cosas, pues porque el gobierno dice, esto se hace así y no se hace de otra forma. Dicen que una vez, cuando vivía todavía Fidel Castro, en un equipo en La Habana hizo una intervención de corazón que no se había hecho todavía en Cuba, entonces les dejaron salir a algunos de los médicos a entrenarse en otro lado y bueno, lo estaban haciendo y Fidel Castro, que entró a la cirugía porque le interesaba, em, dijo de repente, bueno, ¿y por qué no mejor hace esto, doctor? Y el doctor le explicó, mire, comandante, no podemos hacerlo por tales razones, ¿no? Y dijo, ah, ok, bien. Entonces se hizo como lo decía el médico. Al día siguiente el médico estaba sin trabajo. Esto para cualquiera de nosotros pues, sería un problemón, ¿no? Porque pues quedarnos sin trabajo no es cualquier cosa, pero en Cuba es muchísimo peor, porque no hay forma de trabajar más que para el Estado. Y en esa forma de trabajar solo para el Estado, si uno no tiene trabajo, tampoco uno puede vender galletas, bueno, es entrecomillado, ¿no? Uno no puede hacer nada a nivel privado. Por ejemplo, en Cuba no hay pastelerías. Em, si alguna persona quiere hacer un pastel individual para su hijo, en el muy remoto caso que consiga los ingredientes, pues lo puede hacer. Pero lo que no puede hacer es que como a fulanita le quedan muy buenos su comida, yo le encargue que me haga una comida para, bueno, perdón, pastel en México es torta, ¿eh? Se me olvidaba, una torta de cumpleaños. Y entonces yo no le puedo encargar a alguien que me lo haga y pagarle. Eso está súper penalizado. Entonces, ese médico ya no podía trabajar en nada. O sea, pensemos lo que eso es, ¿no? Em, También otro caso de Cuba, en donde una doctora que hacía ultrasonido, pues tenía la obligación de reportar todas las anomalías que tuvieran los bebés en gestación, ¿no? Entonces, pues ella sabía que dar una respuesta a eso era
la muerte para ese bebé, porque siempre pasaba. En Cuba se reporta que no nacen niños enfermos de nada, o con malformaciones, o en fin, como lo reporten. Y eso es verdad, porque no los dejan nacer. Entonces, pues la doctora podía reportar de vez en cuando que no había ningún problema y bueno, era como, ok, el error calculado que ella podía tener, pero podía salvar a uno o dos, no podía salvarlos a todos. Entonces, son cosas que uno, claro, como no las hemos vivido, ni nos lo imaginamos, ¿no? Imaginémonos en un país musulmán, siendo la paciente mujer y que no, que solo haya médicos en esa poblacioncita, alguna cosa, no una gran ciudad, sino algo muy pequeño y no haya doctoras, solo doctores. Y entonces para tomar la atención, no pueda el médico tomarle la tensión arterial, punto final. Entonces, ¿por qué esos países no son laicos? España, México, Estados Unidos, en fin, todo nuestro mundo occidental es laico. No nos imponen ninguna religión. Ahorita vamos a definir mejor, ya más académicamente, lo que significa laico. Eso no nos, digo, no nos querrán mucho a quienes profesamos la religión católica, pero no nos imponen otra religión. ¿De acuerdo? Entonces, lógicamente en esos países el médico no puede ser objetor de conciencia. Ah, yo soy objetor de conciencia para aborto y todo lo relacionado con eso. Pues no, un médico cubano no lo puede decir. O un médico musulmán no puede decir, ah, yo soy objetor de la Sharia, no sé qué. Pues bueno, no puede tampoco, porque el Estado impone la religión como una ley y las leyes no nos las podemos saltar, ¿no? Frente al gobierno, claro. Entonces, las leyes emanadas de un voto mayoritario siempre son muy subjetivas, porque al final nunca se nos va a garantizar que vayan realmente por el bien. Digo, si al buscar el bien del paciente nos podemos equivocar por lo que ya expliqué, calculemos lo que nuestros legisladores se equivocan cuando buscan una ley. O sea, hay muchos intereses por ahí, intereses del partido, intereses del Estado, intereses económicos, bueno, o sea, de todo. Entonces es muy difícil que un derecho positivo, como se denomina, que es solamente lo que se vota, este, surge efecto, ¿no? Entonces, bueno. La ley civil tiene dos como vertientes. Uno es la legalidad, que es todo lo que tiene forma y que es externo. Y por otro lado, la legitimidad. Generalmente las leyes son legales, pero no toda ley es legítima, ¿no? En conciencia, solamente deberíamos de seguir las leyes legítimas. Entonces, ¿qué sería pues esto? La justicia, la bondad de la ley, el deber ser de acuerdo con la naturaleza de las cosas. Yo no le puedo pedir a un niño que haga el trabajo de un adulto, ni le puedo pedir a una persona con deficiencia mental profunda que tome una decisión sobre su propia vida. Les cuento un caso, conozco una persona en Navarra que se le pide que para darle lo que ella quiere, em, tiene que llegar a algunos, tiene que llenar 5 objetivos, pero los 5 giran alrededor de una conciencia
bueno, no intelectual, sino de razonamiento suficiente para darse cuenta de lo enferma que está, darse cuenta de muchas cosas más, ¿no? Aceptar ayuda, etcétera, etcétera. Pero esta chica ha sido diagnosticada 3 veces, no, 4 veces como esquizofrénica. ¿Cómo puede llegar a, a decir eso si la esquizofrenia es una psicopatía? No es una neurosis, es una psicosis. La diferencia, así a grosísimo modo, es que en las neurosis, todos tenemos neurosis. Neurosis es que yo sueño con un castillo en el aire, pero sé que estoy, ay, si me sacara la lotería. No, pues bueno, si no sé qué, ¿no? Entonces planeamos y ya. Pero la psicosis sueñan con un castillo en el aire y creen de verdad que están viviendo en el castillo en el aire. Creen que ese castillo en el aire es verdadero, es la realidad. Esa es la diferencia entre neurosis y psicosis, a grosísimo modo. Entonces, la esquizofrenia, si es que realmente la tiene, porque es bien difícil de diagnosticar, la esquizofrenia es una psicosis. Por ende, los objetivos que le han puesto son injustos, o sea, no son legítimos para ella. Pues digo, es como eso, pedirle a un ser humano que vuele sin avión, ¿verdad? Entonces, bueno, tiene que ser de acuerdo con la naturaleza de las cosas. Si una ley es contraria a la conciencia individual, individualmente no hay obligación de obedecerla. Pero vamos a ver esto cómo se aplica en la vida civil cotidiana. Por ejemplo, las leyes nazis como el Action T4, que era cuando empezaron a recluir también incluso hijos de alemanes a todos los niños que tuvieran alguna discapacidad intelectual. Y los recluían a todos, ¿eh? No solo judíos, ahí también niños alemanes. Y dice que era una clínica y no sé qué, y al final los mataban. O el apartheid en Sudáfrica, o la despenalización de tráfico y consumo de drogas. Ahí que ha primado en esta despenalización, ha primado que pues al menos paguen impuestos, ¿no? Entonces sí, pues es un bien sin lugar a dudas para lo que genera eso, pero es un mal mayor. El mal que producen las drogas es muchísimo, muchísimo mayor. Entonces, todo aquello que sea contrario al derecho a la vida de seres humanos, no tenemos obligación de seguirlo. Por eso una democracia debe tener los mecanismos que garanticen la objeción de conciencia. Esto fue una pintada que sacó un diario de Argentina, no sé ni qué ley sería ni nada, pero dicen que sea ley, seguramente debe haber sido el aborto, pero sin objeción de conciencia, ¿no? O sea, alguien sí puede decidir matar a su hijo, pero el médico no puede decidir que no se lo quiere practicar. Ah, qué bonito, ¿no? O sea, pues entonces, ¿los médicos qué? ¿No? Como nosotros tenemos menos derechos, el personal de salud paga los mismos impuestos, pero tiene menos derechos, y les estoy dando argumentos de la razón, bueno, ni siquiera de la razón, bueno, sí, obviamente un poco, pero de la vida cotidiana, o sea, empíricos, tal cual. En México nos han querido quitar la objeción de conciencia N mil veces, pero cada vez más, hasta que lo van a lograr. Y hemos hecho frente en medios de comunicación social y tal, y conferencias y lo que sea, em, que justo eso, si pagamos los mismos impuestos, pero vamos a tener menos derechos, ah, bueno, pues entonces, perfecto, ahora no vamos a pagar impuestos. Entonces, me explico, son cosas que de alguna manera no deben de ser. Entonces,
Por eso, un Estado laico que no imponga una ideología y muchísimo menos una religión, garantiza la posibilidad de una objeción de conciencia. El Estado laico se define sin una religión oficial, independiente de cualquier confesión religiosa y garantiza la libertad de culto y convivencia para sus ciudadanos sin discriminar por motivos religiosos. Esta es la definición tal cual y además implica que el Estado, bueno, en todas sus instituciones y todas las organizaciones religiosas no estén vinculadas asegurando la neutralidad del Estado y la igualdad de todos ante la ley. Pues eso es lo que debería ser, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la teoría. Luego ya en la práctica sabemos que pues hay muchos sesgos, ¿no? Pero en fin, en cualquier lugar del mundo, ¿eh? No, no solo en nuestros dos países. Bien, la definición médica de la objeción de conciencia es la negativa ante un superior jerárquico o una institución a realizar prácticas médicas legales, pero contrarias a la conciencia ética de la persona, con base a criterios científicos, deontológicos o religiosos. Aquí voy a volver a poner el ejemplo que puse la vez pasada de los testigos de Jehová. Es desde luego la convicción religiosa. Digo, si el paciente tiene esa convicción, no podemos criticarla, es su convicción religiosa. Pero el médico que sea testigo de Jehová, tiene que tener además el criterio científico. Y el criterio científico es que la sangre no lleva la personalidad, tan no lleva la personalidad que se destruye cada casi 200 días. ¿Ok? Y se está reproduciendo continuamente. Entonces, bueno. Además, los criterios deontológicos de la profesión médica, que es ante todo salvaguardar la vida física del individuo, bueno, la vida física y conductual del individuo. Entonces, lo que no podemos hacer es saltarnos eso porque tenemos una evidencia, ¿no? O, por ejemplo, médicos judíos, y os lo digo porque es importante, podemos toparnos con alguien de otra religión, eh, que de alguna manera los judíos entienden por precepto de su ley religiosa que la vida comienza después de los 40 días de gestación. Por eso, para un judío, realizar un aborto no es lo mismo que para nosotros. Lo único que sí tienen es que, ya no quiero al niño. Eso sí no se vale. Tampoco para el judío, que dicen, para un aborto tiene que haber causas justificadas como la enfermedad de la madre, bueno, así, otras cosas que ellos dicen. Pero claro, si partimos de que la definición de vida empieza a las 40 semanas, pues bueno, pero sin embargo el médico judío sabe científicamente que la vida comienza en la fecundación. Y ahora me voy a algo más fuerte. En México no tenemos tantos musulmanes, sí los hay, ¿eh? Pero no como en España. Para los musulmanes también se permite el aborto. Siempre decimos en las conferencias sobre aborto, en las clases de aborto, la tradición judeocristiana e islámica o las religiones basadas en el libro, ¿no? O sea, en la Biblia, tal. Pero no es verdad. Bueno, sí están en contra del aborto. El aborto no puede ser porque se me dio la gana, igual que para los judíos. Pero ellos consideran que la vida comienza hasta los 40 días, no, hasta los 4 meses después de la concepción. O sea, ya la señora trae su tripita y toda la cosa, pero para ellos todavía no es. Bueno, claro, como usan
sus ropajes tan amplios, pues a lo mejor ni se les nota, ¿no? Entonces, bueno, que entendamos que a veces el concepto científico de las religiones, pues puede estar muy retrasado. Gracias a Dios que en el catolicismo vamos, pues cada vez más al día, al día, al día, al día, al día, porque pues bueno, ya sabemos que para Santo Tomás, pues la vida empezaba hasta el tercer mes y las mujeres nos llegaba el alma después y será para que no nos la fracturen los hombres. No, no es cierto. Esa es una broma. Pero bueno, que de alguna manera pues son, claro, el conocimiento científico de la época, pero bueno, pues hay que modernizarse, ¿no? O sea, hay que actualizar el conocimiento en el sentido puro filosófico del término actualizar. Entonces, la negativa por motivos de conciencia a realizar un acto o conducta que en principio resultaría jurídicamente exigible. En nuestros países que está despenalizado el aborto, pues si fuéramos ginecólogos, gracias a Dios yo no, pero si fuéramos ginecólogos, nos podría exigir la ley civil, oye, tienes que realizarlo, o sea, si no, pues hazle como quieras, ¿no? Pero vete a practicar a donde sea o deja la ginecobstetricia. Pero gracias a la objeción de conciencia, de momento no nos obligan, ¿no? Bien. Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y religión y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esto nos dice la ley civil, ¿ok? Y se puede hacer en forma positiva, poder realizar una acción que esté de acuerdo con nuestras convicciones, o en forma negativa, poder abstenernos de realizar un mandato por razones de conciencia. Entonces, aquí hay un dilema ético, claro, ¿no? Es la desobediencia al mandato externo, la ley civil, la figura de autoridad, etcétera, o a la conciencia. Y de alguna forma, a la conciencia, que es experimentar interiormente la necesidad, es una necesidad, no es una opción, necesidad de adhesión a una ley no escrita que la razón considera como buena, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a dirimir, a resolver este dilema ético? Pues con una jerarquía de valores, porque así como nosotros decimos, los católicos, decimos, bueno, lo siento, se me está desangrando el paciente, yo le voy a meter sangre y ya. Eh, Igual el testigo de Jehová dice, a mí no me importa y yo, ya está, yo no quiero que me transfunda sangre, aunque usted se vaya a la cárcel por no prevenir mi muerte. Yo firmo, sí, pero ya vimos que eso no es válido legalmente. O que nos diga el paciente, lo lamento, pero yo ni creo en Dios, ni creo en nada, y yo hoy por hoy no quiero a este niño, y usted me hace el aborto porque trabaja aquí y tienen las posibilidades de hacerlo. Entonces, no podemos simplemente ver cómo nos peleamos con el paciente, sino que tenemos que hacer un uso de jerarquía de valores y utilizarlos con la discreción y capacidad natural que nos es dado por la ley natural para juzgar rectamente, y entonces que nuestra conciencia pueda decirnos sí o no, ¿ok? ¿Qué se hace para salvar estas situaciones? Pues lo que se hace cuando la presión externa es muchísimo, externa del paciente, del hospital, de los superiores y a veces hasta de personas que involucran a la ley civil, pues lo que uno tiene que hacer es buscar otra persona que lo haga, ¿no? Entonces, pues bueno.
Eso es importante. Las características de la objeción de conciencia es que es fundamental para la integridad de la conciencia de la persona objetora. Es una acción privada, individual y apolítica. Yo no puedo, para que esté actuando realmente en el bien, yo no puedo al momento de ser objetora de conciencia hacer política con todos mis demás colegas de no es que tienen que quitar esa ley, tienen que no sé qué, tal. Bueno, sí tienen que quitarla y sí lo puedo hacer, pero fuera del acto de la objeción de conciencia. Y es decir, que esa objeción de conciencia no sea además con el objetivo de eliminar o cambiar la ley o la política. La misma persona puede tener muchos actos fuera de esto, de cuando se declara objetor de conciencia, para hacerlo, ¿no? Para dar conferencias, ir a marchas, ir a lo que ustedes quieran para poder cambiar una ley positiva al aborto, por ejemplo. Pero lo que no puede hacer es en el mismo acto de objeción de conciencia. La causa de la objeción de conciencia es que el mandato legal sea opuesto a nuestras convicciones éticas, basada o no en creencias religiosas. ¿Ok? Por ejemplo, cuánto cobro en la consulta es una decisión mía que no está vinculada a mis creencias religiosas. Entonces, bueno, si yo quiero cobrar menos, estoy aquí en un grupo dentro del Hospital Español. Estoy en una torre de consultorios, pero el área que ocupamos, mi consultorio y otros más, pues somos 6 médicos, ¿no? Y yo soy la que cobra menos, pero esa es una decisión mía. Nadie me puede decir, ay, no sé qué tal. Bueno, entonces eso. Em, Debe de respetar límites justos, es decir, no puede afectar de forma grave derechos de terceros ni lesionar el orden público o el bien común. Por ejemplo, hay leyes que pues, nos encantaría que no existieran, como pagar impuestos, atender a un paciente en situación de urgencia o de riesgo para su vida, etcétera, que de alguna manera, pues, no podemos decir, ah, yo soy objetora de conciencia en pagar impuestos. Pues claro que no. Digo, nos va a decir Hacienda, sí, claro. Y de qué quieres tu helado? ¿No? Además, pues no, esas cosas no. Pero hay otros deberes legales también que, por ejemplo, se tienen que seguir. Tampoco puede uno decir que no. Por ejemplo, un adolescente, no, si hubiera una pandemia, por ejemplo, de SIDA, como al inicio, pues no, si hubiera una vacuna, no podría decir que no. O por ejemplo, para el virus papiloma humano, si hay una pandemia en una región, se tienen que inyectar, no, se tienen que poner la vacuna. Eso no quiere decir que van a iniciar su actividad sexual, porque pueden decir, es que no, yo no tengo relaciones sexuales ni las voy a tener sino hasta el matrimonio. De todas formas, se la tienen que poner porque nunca se sabe qué tal que la violan, a lo mejor, o lo que sea, ¿no? Entonces, hay que atender a esas cosas. Em, los requisitos para la objeción de conciencia es una conciencia rectamente formada, es decir, reflexionar el bien que comporta la acción, despejar dudas, ponderar también cuál es el bien mayor y el mal menor, etcétera. Y sobre todo, eso hay que hacerlo antes. Entonces, ustedes cuando ayuden a alguien que sea equipo de salud o si alguno de ustedes lo es, pues bueno, pueden ayudarles con este tipo de reflexiones. ¿Cuáles son los límites? La percepción del bien se da por la razón
ya sabemos que a la razón, pues la limitan nuestras pasiones y también acciones que crean paradojas éticas, ¿no? Aunque el conocimiento intuitivo del bien esté en presencia de todos, o sea, todos sabemos realmente dónde está el bien, pero hay casos complicadísimos que de alguna manera, pues, van a comportar otros males, ¿no? Está el mal mayor, pero luego los otros males menores nos complican mucho la decisión. Entonces, por eso hay que saber razonar bien. Y la objeción de conciencia, y con esto termino, es diferente al subjetivismo en la convivencia civil, al estado que da el Estado de Derecho, al desprecio a la legalidad vigente o a la anarquía y a la resistencia pasiva o activa, ¿no? O sea, no se trata de que ningún residente hospitalario, o sea, los que hacen el MIR, que digan, ah, no, yo a este doctor no lo obedezco nunca. No, no se puede hacer eso uno por uno y bueno, y se tiene que hacer previamente a la firma previo a que sucede el acto. ¿Me explico? Y tienen que ponerlo por escrito, firmar, etcétera. ¿De acuerdo?